Bienvenidos, esto es Informe Extra. De acuerdo con el artículo 231 de la Constitución venezolana, el candidato elegido en las elecciones presidenciales debe asumir la presidencia el 10 de enero. De acuerdo con este artículo, entonces, Edmundo González Urrutia, candidato elegido en las elecciones del 28 de julio, debería asumir la presidencia, juramentando ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, la situación política del país hace difícil que podamos imaginar que esto se pueda dar. Para analizar este tema nos acompaña César Báez, abogado y analista político. César, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, César, Edmundo González Urrutia ha declarado que va a regresar a Venezuela y que va a juramentar ante la Asamblea Nacional. ¿Qué posibilidades ves de que esto suceda? Bueno, Edmundo González, en principio recordemos que se encuentra en este momento exiliado en España, tuvo que salir de Venezuela a propósito de la persecución y de una amenaza que había recibido de ser encarcelado. Como presidente electo hubiera sido un golpe muy duro para la causa por la libertad, tener realmente a la figura más representativa de la causa por la transición democrática en Venezuela en prisión. Por tanto, su medida de salir de Venezuela se debe pues, a ese momento político concreto. Sin embargo, no es una medida que se daba o no fue una opción a largo plazo. Edmundo González desde Europa ha venido construyendo una serie de puentes y alianzas a nivel internacional que le permiten a la oposición venezolana construir un momento para su juramentación el 10 de enero. Ahora, la forma en la que va a ocurrir esta juramentación es lo que deja dudas y realmente abre preguntas dentro de la oposición venezolana. Recordemos que durante los últimos años la oposición venezolana también ha intentado, o en su momento intentó con Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó siguiendo un procedimiento constitucional, se juramenta a Juan Guaidó como presidente interino del país y de alguna manera en un momento surge esta dinámica de dos presidentes, un presidente de facto, que es Nicolás Maduro, y un presidente de derecho, que era Juan Guaidó. Sin embargo, eso no fue una estrategia efectiva para desplazar al chavismo del poder. Por tanto, la gran pregunta en este momento es: ¿Edmundo González se juramentará en Venezuela? Claramente la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fuerza Armada aún son leales a Nicolás Maduro. Entonces, frente a eso está la pregunta de cómo lo hará, en qué condiciones lo hará. ¿Será en Venezuela, lo hará fuera de Venezuela y después intentará regresar a Venezuela? Hasta ahora lo que él ha dicho es que se planea juramentar dentro de Venezuela ante las instituciones que corresponde, pero claro, habrá que ver cuál es la respuesta de estas instituciones y sobre todo de la Fuerza Armada frente a la juramentación de Edmundo González. Ahora, el fiscal Tarek William Saab ha estado amenazando cada vez más a Edmundo González Urrutia. Solicitó una orden de captura a la Interpol que fue ignorada y también ha declarado que en caso de que él regrese a Venezuela sería detenido. ¿Qué haría la oposición, qué carta tendría la oposición en este escenario de que vuelva Edmundo González y sea arrestado por la dictadura? Bueno, en el contexto actual, la presión que ha ejercido el régimen a través de la persecución durante los últimos meses después de las elecciones ha sido brutal. Recordemos que Venezuela pasó de tener aproximadamente 300 presos políticos antes del 28 de julio a más de 2.000 en este momento. Por tanto, la mella que ha causado eso en la sociedad venezolana ha sido muy grande. Pudiera decirse que incluso la capacidad que tiene la oposición para convocar a manifestaciones masivas de calle está muy mermada. Por tanto, realmente las cartas con las que debe jugar en este momento la oposición no es solo la presión interna a nivel de convocar manifestaciones masivas en Venezuela, que seguramente van a ocurrir. También debe ser la de la presión externa con los aliados internacionales que permitan ejercer una presión suficiente contra ciertos jerarcas del régimen y nuevamente un intenso proceso de negociación con las personas que toman decisiones dentro de la estructura de poder del régimen, sobre todo con la Fuerza Armada, que realmente lleven un reconocimiento de Edmundo González como presidente electo dentro de Venezuela, más allá del reconocimiento internacional que por supuesto se ha venido gestando durante los últimos meses. Ahora, al respecto, María Corina Machado ha dado un mensaje en su cuenta de X a sus seguidores, a sus partidarios, señalando que estén atentos y que a diario empezará a dar mensajes y que habrá señales. ¿Cómo interpretas este mensaje? Bueno, realmente hay que interpretarlo con mucho cuidado porque la construcción de la expectativa de cambio, que ha sido uno de los factores fundamentales para la construcción de este movimiento político en Venezuela, es algo que juega a favor y en contra. Juega a favor cuando tú tienes hechos para demostrar que lo que estás articulando, que lo que estás proyectando realmente ocurre en el terreno. Y eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la elección del 28 de julio. No fue simplemente la construcción de una expectativa para ver qué pasa, fue la articulación activa de diversos sectores sociales en todo el país, dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, para construir
un hecho político que fue ganar las elecciones por paliza, a pesar de que el propio Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, no lo reconoce de esa forma. Sin embargo, la operación de defensa del voto no se puede comparar con la de cobrar el resultado de esa elección, que va a ser lo que ocurra el 10 de enero. Por tanto, la construcción de expectativas realmente esperamos todos los venezolanos es lo que se está proyectando, debe ir de la mano con una negociación muy compleja, pero como decía hace un momento, con factores internos dentro de Venezuela, sobre todo con la Fuerza Armada, que permitan que esa juramentación no lleve a un momento de presidencias paralelas, sino que realmente lleve a un punto de quiebre en el que Nicolás Maduro se vea forzado a abandonar y entregar el poder. Y esto implica sobre todo hacerle entender a las estructuras del chavismo de que en el escenario actual, donde la persecución entre ellos se ha vuelto una regla, donde hay una grandísima desconfianza, donde cada vez vemos como la propia estructura chavista se devora entre sí, la única salvaguardia y realmente la única alternativa de salir ilesos de todo este proceso es entregando el poder. Ese es realmente el mayor incentivo que puede tener alguien dentro de la estructura chavista en este momento. Ahora, el 10 de enero debería asumir Edmundo González Urrutia y el 20 de enero asumirá Donald Trump, quien tiene una postura firme contra los regímenes del socialismo del siglo XXI. Y además ha anunciado que será Marco Rubio su próximo secretario de Estado, quien también tiene una posición firme contra la dictadura venezolana. ¿Consideras que este escenario, esta nueva administración estadounidense, se relaciona con el anuncio de Edmundo González Urrutia de regresar a Venezuela para juramentar? Sí, sin duda alguna, la estrategia de Estados Unidos define mucho, tiene una gran influencia en lo que pasa dentro de Venezuela. Vemos que hasta ahora la administración Biden, con este enfoque de apertura, de negociación, de abrir puentes de alguna manera u otra, o ese momento fue aprovechado por la oposición venezolana para construir el hecho político del 28 de julio. Sin embargo, frente a la negativa de Nicolás Maduro de entregar el poder, claramente que lo que corresponde es ejercer una mayor presión a nivel internacional. Y claramente la agenda de Trump y su política exterior, por lo menos en su primer periodo, fue marcada por la máxima presión, por ejercer todas las acciones posibles para presionar y generar tensión dentro de la estructura chavista para así generar su colapso, cosa que no pasó durante su primera administración, pero ahora durante esta segunda administración y sobre todo teniendo Marco Rubio como secretario de Estado, veremos nuevamente que se retome ese enfoque de sanciones, de no negociar para conseguir ciertas dádivas por parte del régimen, sino negociar. Si hay una cosa que se puede poner sobre la mesa es la salida de Nicolás Maduro. Eso ha sido el mensaje de María Corina y yo creo que se va a articular muy bien con la segunda administración de Trump, siempre y cuando sea un enfoque de presión no máxima, sino presión inteligente, que en algún momento debe sentarse a negociar acuerdos y a negociar la salida de Nicolás Maduro con el propio chavismo y una política de sanciones que realmente solamente se enfoque en castigar las acciones autoritarias del régimen venezolano, no necesariamente es el enfoque de presión inteligente, pero yo estoy muy seguro que va a haber una muy buena cohesión. Ya Edmundo González había dicho que aunque él no había podido personalmente comunicarse con Donald Trump, sí ambos equipos, tanto Edmundo González como Donald Trump, ya están en comunicaciones y esto necesariamente va a generar una sinergia que permita ejercer esa presión necesaria para propiciar el colapso del régimen venezolano o el régimen de Maduro a partir del próximo 10 de enero. Ahora, del mismo modo que hay gobiernos que apoyan a la resistencia democrática en Venezuela, también hay gobiernos que han asumido una postura aparentemente neutral que en los hechos termina beneficiando a los intereses de la dictadura. Y como por ejemplo México y también Colombia. Ahora, a estos se suman organismos o foros que también tienen una posición aparentemente neutral, pero que son perjudiciales a los objetivos de una transición democrática. ¿Qué podría señalar con respecto al rol que está teniendo esta plataforma llamada Foro Cívico? Sí, lo que ocurre con el Foro Cívico es una organización que se funda a partir del año 2021 en Venezuela, que nace de una agrupación de distintos líderes sociales, defensores de derechos humanos, activistas de la sociedad civil en Venezuela, y realmente es un foro que recoge a varias organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Lo que ocurre es que a partir del año 2021, desde su fundación, esta organización liderada por Mariela Ramírez, en donde participa también el empresario que en algún momento fue presidente de Fede Cámaras, la asociación de empresarios más importante de Venezuela, que últimamente ha sido bastante servil y complaciente con el régimen de Nicolás Maduro,
y además la analista Colette Capriles. Estas personas han participado desde ese momento en reuniones de muy alto nivel, tanto confidenciales como públicas, con el régimen de Nicolás Maduro. Incluso han ido al Palacio de Miraflores, el Palacio Presidencial, a reunirse con Nicolás Maduro. Se han reunido con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, uno de los más altos jerarcas del régimen venezolano. Y de acuerdo con un reportaje publicado por el periodista Orlando Avendaño en La Gran Aldea, lo que hemos visto es que esa cercanía con el chavismo los ha permeado y los ha totalmente distorsionado de esa iniciativa que en un principio aglutinaba distintos defensores de derechos humanos, y los ha llevado a un poco comer la línea o seguir la narrativa del régimen venezolano, que se basa en equiparar como igualmente responsables tanto a la oposición como el régimen de Nicolás Maduro por toda la catástrofe que ocurre en Venezuela. Y eso lleva a una serie de problemas, pero quizá el más importante es cómo se desvirtúa, cómo se deslegitima la lucha dentro de Venezuela, cuando se intenta equiparar un régimen que ha asesinado, que ha torturado, que mantiene a más de 2.000 presos políticos detenidos, con una oposición que ha sido la víctima de todos esos ataques por parte del régimen. Realmente no es un escenario equiparable, y hay muchas organizaciones como el Foro Cívico que, frente a lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, después de la elección en la que Edmundo González resulta ganador, su narrativa ha sido la de vamos a intentar negociar, no es un problema de un lado oprimiendo a otro, es un problema de dos partes que no se entienden, y han salido al exterior incluso a vender esa narrativa. Por eso en las últimas semanas se han vuelto tan polémicos, porque han salido varios reportajes pues realmente mostrando qué es el trabajo que están haciendo organizaciones como el Foro Cívico y qué daño le hacen a la causa por la democracia. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la situación de los asilados políticos en la Embajada de Argentina en Caracas. Seguimos en Informe Extra acompañados por César Báez, analista político y abogado, analizando la situación de la resistencia democrática en Venezuela. César, de acuerdo con Foro Penal, actualmente hay 1.887 presos políticos, un número que a veces aumenta, a veces disminuye, pero que se mantiene en por lo menos más de 1.500 personas detenidas por su posición política ante el régimen. Esta situación ha llevado a muchos venezolanos opositores a salir del país o a refugiarse en embajadas. Y esta es la situación de un grupo de opositores en la Embajada de Argentina, en Caracas. Entonces, últimamente han salido noticias en las que esta embajada viene siendo hostigada por el régimen. ¿Podrías señalarnos cuál es la situación que viven los asilados políticos en esta embajada? Sí, en este momento, dentro de la Embajada de Argentina, que está siendo custodiada por Brasil después de que el régimen de Maduro expulsara al personal diplomático de Argentina, este edificio que se encuentra en Caracas actualmente está alojando o en calidad de asilados políticos a Pedro Urruchurtu, uno de los colaboradores más cercanos de María Corina Machado, y a 5 personas más de su comando: a Magalí Meda, que fue jefa de campaña de María Corina; Claudia Macero, que era la coordinadora de comunicaciones de María Corina; Omar González, que fue diputado; Humberto Villalobos, que fue coordinador electoral de María Corina; y el exministro Fernando Martínez Motola. Estas personas se tuvieron que alojar en la Embajada Argentina después de que se diera a conocer que habían recibido órdenes de captura por parte del régimen de Nicolás Maduro mucho antes de las elecciones, como una manera de presionar a María Corina Machado y para hacerla desistir de participar en la elección presidencial del 28 de julio. A partir de este momento, estas personas llevan ya meses asiladas en esta embajada, que se encuentra bajo asedio por parte del régimen de Nicolás Maduro. Este asedio se traduce en comisiones policiales encapuchados con armas largas en las afueras de la embajada, cortando incluso el acceso a la energía eléctrica para este edificio, interrumpiendo las señales de comunicación para que no puedan comunicarse a través de teléfonos. He llegado a tal punto incluso que han utilizado drones para espiar qué es lo que ocurre dentro de este edificio. Esto nos recuerda mucho el episodio que ocurrió en Ecuador hace un buen tiempo, en el que fuerzas policiales de Ecuador ingresan a la Embajada de México, donde se encontró una persona perseguida por parte del gobierno de Ecuador, y violando todo principio de derecho internacional, reconociendo que las embajadas son territorio de otro país dentro del país que recibe. Pues lo que más se teme en este momento es que el régimen venezolano, quizá utilizando ese episodio como inspiración, sea capaz de violentar la soberanía tanto de Argentina como de Brasil, que están protegiendo a estas personas, e ingresar para apresarlos como parte de las medidas de persecución que han llevado a partir de las elecciones.
Ahora, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva es un gobierno del socialismo del siglo XXI, no tiene una posición firme contra la dictadura, no la condena, sin embargo, al mismo tiempo le han dado su representación a la Embajada de Argentina en Caracas. Entonces, frente a en este escenario, ¿cómo evalúas el rol que está teniendo el gobierno de Brasil? Bueno, esto parte de la estrategia en la que en su momento también participó el gobierno de Colombia y el gobierno de México, que a pesar de ser aliados ideológicos del chavismo y sobre todo personajes como Gustavo Petro y Lula da Silva, que han sido grandes aliados de Hugo Chávez en su momento en temas políticos, de cooperación internacional, lo que vemos es que al punto en el que Venezuela ha llegado como crisis regional, es imposible que incluso estando ideológicamente del mismo lado, sean capaces de justificar la catástrofe que ocurre en Venezuela. Tanto Colombia como Brasil son los primeros países afectados con las grandes olas migratorias, son quienes reciben y también permiten que transiten los millones de venezolanos que escapan de la catástrofe y de la crisis humanitaria en Venezuela. Entonces también son gobiernos que le interesa de alguna manera brindar una solución al problema venezolano que los afecta también a ellos como países. Ese fue el esfuerzo que intentaron en su momento previo a las elecciones del 28 de julio para lograr acercamientos o puentes con el régimen de Nicolás Maduro y de alguna manera lograr convencerlo a aceptar el resultado electoral. Esos esfuerzos de mediación diplomática han sido totalmente ineficaces. Nicolás Maduro ha decidido permanecer en el poder incluso ignorando a sus grandes aliados sin preocuparse por el nivel de aislamiento internacional que se pueda tener. Pero sin embargo hemos visto cómo también ha generado dinámicas de cooperación, quizá no tanto por cercanía ideológica, sino más por respeto a los derechos humanos y por respeto a las instituciones y a la propiedad de la democracia. Por eso Brasil, que es un gobierno de izquierda con Lula da Silva al frente, colabora con el gobierno argentino, con el Estado argentino, que en este momento tiene a Javier Milei como presidente, que ha sido tan crítico de Lula y de la izquierda en general. Pero esto se da en un marco de cooperación para realmente defender probablemente la vida incluso de las personas que están asiladas en la Embajada de Argentina en este momento. César, para ir terminando, con respecto a las sanciones, hay sectores de la oposición que se posicionan, digamos, en contra de esta medida de presión. ¿Qué podría señalar ante el argumento de quienes señalan que más que afectarse al régimen, se afecta al pueblo venezolano? No, eso es totalmente falso porque el colapso en Venezuela en todos los niveles comenzó muchísimo antes de la imposición de las primeras sanciones. A pesar de que la política de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea ya tiene muchos años desarrollándose, el colapso fue previo. Y recordemos que las medidas de sanciones son también respuestas al comportamiento autoritario del régimen venezolano, a violaciones sistemáticas de derechos humanos, a tortura, crímenes de lesa humanidad inclusive. Todas estas sanciones son una consecuencia directa de cómo se comporta violentamente el régimen venezolano contra su propia población. Y realmente existen porque son medidas que le permiten a la oposición venezolana, que le permiten a la causa democrática venezolana tener algo de poder frente al régimen de Nicolás Maduro, que tiene toda la fuerza del Estado. Por eso, a pesar de que digan lo que digan, el colapso comenzó mucho antes. Esto ha sido muy ampliamente demostrado por economistas y al mismo tiempo, si se pide el levantamiento de sanciones pero no se logran garantías democráticas o ni siquiera se piden garantías democráticas a cambio del levantamiento de sanciones, pues realmente lo que se le está haciendo es un flaco favor a las personas que se favorecen del sistema actual en Venezuela y de la situación en Venezuela para atornillarse en el poder por todo lo que quieran. Nos ha acompañado César Báez, abogado y analista político. César, ha sido un gusto como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahora vamos a una pausa y regresamos con los resultados de las elecciones presidenciales de Rumania. Seguimos en Informe Extra. Este domingo 24 de noviembre se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumania. El resultado ha sido una victoria para Calin Georgescu, candidato independiente prorruso, y Elena Lasconi, de Unión Salvar Rumania, un partido de derecha moderada. Ambos candidatos se enfrentarán este 8 de diciembre. Vamos con el informe.
Calin Georgescu, un candidato nacionalista con posturas pro-Rusia, ha tomado la delantera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumania, en un giro inesperado que sacude el panorama político del país. Con más del 99% de los votos escrutados, Georgescu obtuvo el 23% de los sufragios, superando a la candidata de centro-derecha, Elena Lasconi, del partido Unión Salvar Rumania, y el primer ministro socialdemócrata, Marcel Ciolacu, considerado el favorito antes de los comicios. El sorprendente desempeño de Georgescu, quien no pertenece a ningún partido y centró su campaña en redes sociales como TikTok, ha captado la atención internacional, particularmente en medios rusos, donde su victoria ha sido bien recibida. Georgescu ha criticado abiertamente la presencia de un escudo antimisiles de la OTAN en el sur de Rumania, calificándolo de vergonzoso. Aunque inicialmente fue expulsado del partido AUR por sus posturas radicales, Georgescu recibió el respaldo de su líder, George Simeon, quien pidió a los 1.3 millones de votantes del partido que apoyen a Georgescu en la segunda vuelta del 8 de diciembre. La campaña electoral estuvo marcada por preocupaciones sobre el elevado costo de vida y el descontento por las ayudas otorgadas a refugiados ucranianos en Rumania, temas que resonaron fuertemente entre los votantes. Aunque la presidencia en Rumania tiene un rol simbólico, el cargo tiene influencia significativa en políticas clave, como las relaciones exteriores. En medio de un contexto internacional tenso, en el que Rusia ha intensificado su ofensiva sobre Ucrania, un gobierno pro-Rusia podría significar un avance para los intereses de Vladimir Putin. Empecemos con el candidato prorruso. Calin Georgescu es un tecnócrata y político de 62 años con amplia experiencia. Ha tenido diversos puestos en el Ministerio del Ambiente de Rumania durante los años 90. Ha sido relator especial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presidente del Centro Europeo de Investigación del Club de Roma, director ejecutivo del Instituto Índice Global de Sostenibilidad de las Naciones Unidas y entre el 2020 y el 2022 militó en el partido Alianza para la Unión de los Rumanos, un partido que también existe en Moldavia. Este partido, en el que militó hasta hace no mucho, en este partido acabó teniendo discrepancias con motivo de su postura prorrusa y contraria a la OTAN. Siendo que es un partido nacionalista, anticomunista y de derecha populista, él acabó saliendo de este partido. Y bueno, es un candidato que ha tenido declaraciones y posturas bastante polémicas, a pesar de ello ha pasado a la segunda vuelta. Ha elogiado, por ejemplo, a Ion Antonescu, quien fue dictador de Rumania entre 1940 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Un dictador aliado a las potencias del Eje, que fue condenado por crímenes de guerra a muerte en 1946. Por otra parte, ha declarado que Putin es uno de los pocos líderes auténticos del mundo y además señala que es una vergüenza para la diplomacia la existencia del escudo antimisiles de la OTAN en Rumania. Por otra parte, en una publicación de X, Calin Georgescu se presenta como un político con similitudes en su imagen a Putin, como luchador de judo, sale corriendo en maratones, montando a caballo. Entonces, el estilo y las similitudes son innegables. Ahora, con respecto a Elena Lasconi, la otra candidata que pasa a segunda vuelta, es de formación economista. Se formó en la Academia de Estudios Económicos de Bucarest y se ha dedicado al periodismo. Ha sido corresponsal en la guerra del Kosovo, en la guerra de Afganistán y también estuvo como corresponsal en el terremoto de Turquía de 1999. Su partido es Unión Salvar Rumania, que es un partido europeísta y favorable a la posición de Rumania dentro de la OTAN. Bueno, este partido es la tercera fuerza política en Rumania y es parte de la coalición gobernante con el partido oficialista, que es el Partido Socialdemócrata, liderado por el primer ministro Marcel Ciolacu, quien también participó en estas elecciones y quedó en tercer lugar, por lo cual no pasará a segunda vuelta. La importancia de Rumania en este contexto de elecciones es bastante importante debido a que las tensiones que se dan entre los países de la OTAN y la Rusia de Putin en el contexto de la guerra de Ucrania hacen que sea un lugar estratégico, más aún siendo un país que limita tanto con Ucrania como con Moldavia, país
pequeño que tiene problemas similares a los que tenía Ucrania hasta antes de la guerra. En el este de Moldavia, en el límite con Ucrania, existen una zona prorrusa separatista llamada Transnistria, en la que existe presencia militar rusa. Además de esto, Rumania es un país estratégico por la cercanía a estos países en los que hay, en el caso de Ucrania, una invasión contra la que este país está resistiendo y la amenaza de una invasión en el caso de Moldavia. Es un país que tiene acceso al Mar Negro y en el que se está ampliando una base aérea que está destinada a ser la mayor base aérea de la OTAN. Por estos motivos, bueno, y esta base se viene ampliando como motivo de la intervención militar rusa en Georgia en el 2008, la anexión de la península ucraniana de Crimea en el 2014 y desde también la guerra de Ucrania que empezó en el 2022. Es por eso que Rumania es un país estratégico y la eventual victoria de un candidato prorruso en este país afectaría los intereses militares estratégicos de la OTAN en esta zona de Europa. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.